Hoy no quiero contarte cómo empezar tu ecosistema de Apple. Tampoco quiero hacer un vídeo sobre tips, consejos o qué comprar primero. Lo que quiero hacer es enseñarte cómo yo utilizo realmente el ecosistema, toda mi colección de productos y cómo he conseguido integrarlos en mi día a día. Así que, vamos al lío. Todo empieza aquí. Me despierto todos los días con la vibración del Apple Watch. No hay ruido, no hay una alarma agresiva y sí, la realidad es que me quedo muchas veces dormido después de esto. Pero por lo general, la pequeña vibración ya me suele despertar. Antes usaba el móvil como alarma, pero desde que uso el Watch, pues prefiero sinceramente el Watch. Hace que mi día empiece un poquito diferente. La primera aplicación que abro todos los días es Instagram. Voy a serte muy sincero. Sí, soy humano y sí, hago scroll infinito. Hasta que después digo, venga Víctor, para y ve a por tu primer café. Mientras me tomo ese café, siempre llamo a mis padres por FaceTime. Aunque estamos a miles de kilómetros, para mí FaceTime no es una aplicación, es casi una rutina. Me mantiene conectado con mis padres y eso hace que valore muchísimo esto. Y aunque sí, he probado WhatsApp Video y otras, no es lo mismo. Después toca organizarme y aquí empieza el momento de pensar, de estructurar el día. Utilizo el iPad para planificar, investigar, documentarme y responder unos cuantos emails por la mañana. También uso Remarkable cuando quiero simplemente escribir. Y sí, sé que no es de Apple, pero realmente encaja perfectamente con mi flujo. Siento como si el Remarkable en cierta medida perteneciese perfectamente bien a este ecosistema. Pero antes de continuar hablándote más sobre mi ecosistema, quiero hablarte de algo que considero que es una parte fundamental también de él, que es la seguridad que me da Surfshark, que además es el sponsor de este vídeo. Te cuento un poco lo que hace. Surfshark es un VPN y esto para lo que sirve es cuando te estás conectando a una página de internet, imagínate, en una red de wifi pública, estás en la biblioteca, en la sala de espera de un avión o directamente en el propio avión y quieres entrar en la web de tu banco, que es una información muy sensible. Bien, lo que hace un VPN es construir una especie de puente entre tu dispositivo y la página web que quieres visitar y así evitar que haya ojos ajenos viendo información que no deben ver. Yo llevo utilizando Surfshark VPN desde hace muchísimos años, incluso desde antes de que fuesen sponsors de este canal. Además, Surfshark tiene una cosa muy buena y muy única, y es que tienen un montón de servidores y puedes conectarte como si estuvieses en otro país y con una velocidad de conexión rapidísima. No sientes que estés a través de un VPN. Y esto, cuando viajas, se agradece mucho. Si a ti te importa tanto la seguridad en internet como a mí, échale un ojo al link que te dejo en la descripción de este vídeo. Continúo. Después, el ordenador que suelo utilizar en casa es el Mac Studio, que obviamente lo tengo en el estudio. Este Mac lleva el M3 Ultra que lanzaron hace muy poquito y es una verdadera bestia. Mueve todo el flujo de trabajo, la edición, vídeos, guiones, fotos, bueno, para fotos es más que suficiente. Sinceramente creo que es overkill y tengo que hacer la review de este.
Además, lo tengo conectado al Apple Studio Display. Y aunque muchas veces he estado tentado en pillarme el display XDR, estoy esperando para ver si sacan uno nuevo. Pero de momento este está, ¡buah! Increíble, me encanta. El diseño, los colores, los altavoces. Poco se hablan de los altavoces. A media mañana me tomo una pausa y bajo al gimnasio. Mis auriculares preferidos para entrenar son los Powerbeats Pro 2 que lanzó Beats hace muy poquito. Se conectan en segundos y aguantan muy bien cualquier entrenamiento, y lo que me gusta más es que no se mueven. Realmente, si te soy sincero, son un poco como los AirPods Pro 2, pero con la cosita esta, con el arito. El iPhone, Beats, la verdad es que es una combinación que no falla, entre otras cosas porque el chip es el mismo que llevan los AirPods Pro. Para la comida elijo alguna canción en Apple Music y algo que suene por el sistema de Sonos. Aunque también tengo los HomePods, en este apartamento no los he instalado. Cuando tenga ya la casa terminada, creo que sí que pondré HomePods. Pero el sonido de Sonos es espectacular. Y además que se conectan con AirPlay 2. Hoy es un día especial porque mañana voy a hacer un viaje bastante grande. Entonces voy a aprovechar para contarte no solo los productos de Apple que utilizo dentro de casa, sino también cuando tengo que hacer uno de estos viajes de trabajo. Le doy muchas vueltas siempre al equipo que me llevo cuando voy a hacer un viaje de trabajo. Y para que te hagas una idea, más o menos la regla es la siguiente. Si voy a estar solo un día o dos máximo, me llevo el iPad Pro con el teclado y ya está. Pero si voy a estar 2 días o más, entonces ahí ya sí que me llevo el MacBook Pro. Aunque tengo también el MacBook Air y los dos comparten el mismo chip, personalmente prefiero el MacBook Pro por dos cosas. Primero, porque tiene un lector de tarjetas SD integrado, y segundo, la pantalla nanotexturizada. Así que este se viene conmigo. Con el iPad siempre tengo dudas de si llevarme el iPad Pro o el iPad mini, y esta vez, como voy a estar un poquito más tiempo fuera, he decidido que llevarme el iPad Pro. Voy a ir a tope. Es espectacular, por ejemplo, si quiero ver una peli o incluso editar una fotografía, y luego también está muy bien porque tienes la función de sidecar con el Mac, y entonces puedes tener como una pantalla externa sin tenerlo que conectar por cable y pasar las cosas del Mac al iPad directamente, como una pantalla externa, vamos. Y ese tipo de cosas es muy útil, sobre todo si vas a trabajar en un hotel. Como tengo unas cuantas horas de avión y aeropuerto, me llevo los AirPods Max. Me encanta la cancelación de sonido que tienen y además que se conectan directamente con todos mis dispositivos de Apple. Solo tengo que pulsar el play y suena la canción. También me llevaré los AirPods Pro 2. ¿Por qué? Porque estos se conectan muy bien con las Apple Vision Pro. Este viaje, que van a ser unas 8 o 9 horas aproximadamente de avión, voy a volar con ellas. Es mi cine portátil, y aunque a veces sí que me da un poquito de cringe que me vean con ellas, tengo que superar esa barrera y ya está, porque al final, ¿quién se va a acordar de mí? Nadie. Y lo que sí que tengo que hacer es ponerme al día con la siguiente serie de Apple TV Plus. Me voy a llevar también los accesorios de Zeiss que sacaron, en caso de que por lo que sea no me lleve las gafas o las lentillas. Y luego, en lugar de utilizar el estuche oficial, tengo este que compré en Amazon, que creo que costó como $30, que
está muy bien y es más pequeño. Y por supuesto, no puede faltar el iPhone 16 Pro. Lo uso muchísimo para grabar y sinceramente el botón de cámara me encanta, ya estoy súper acostumbrado a este. Lo que me gusta más de todo esto es que es un sistema real, funciona todo de forma conectada y AirDrop o Sidecar, por ejemplo, hace que todo este sistema se sienta realmente conectado. La verdad es que ahora pensando un poco, se me va a llevar las Apple Vision Pro, realmente es mucho más cómodo llevarme el iPad mini. En este Tech Kit lo que llevo son desde los cables para cargar todos los dispositivos, los AirPods Pro y también probablemente ahí meter el cargador del Apple Watch. Con la maleta ya lista, toca desconectar. Tengo conectado en la tele el Apple TV. Aquí tienes la app de Netflix, la de HBO Max, Prime Video. Y una cosa muy guay es que si por lo que sea no encuentro el mando, puedo utilizar mi iPhone como si fuese mi mando. La serie que estamos viendo ahora se llama The Studio y nos encanta. Y así es como termina un día más en mi pequeño gran ecosistema. He ido poco a poco construyendo todo esto y la verdad es que me siento muy orgulloso. Me sirve, cumple su propósito y al final son las herramientas con las que me siento más cómodo trabajando y también viviendo. Y siendo sinceros, hace que mi vida en general funcione un poquito mejor. Ahora descansar, que mañana hay un vuelo que coger.